Ja, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Marendey von Staatsballett Berlin, querido Marcos Morao, querida Ana Isabel Mena. Ich möchte Sie recht herzlich in der Botschaft von Spanien willkommen heißen. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Sommer erleben konnten, vielleicht sogar in Spanien Ihren Urlaub verbracht haben und nun gestärkt und voller Energie in die eventuell nicht so angenehme Jahreszeit starten können. Für mich ist es eine ganz besondere Freude, Sie nach der Sommerpause erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Wir stellen Ihnen heute einen außergewöhnlichen Gast vor, Marcos Morao. Gemeinsam mit dem Staatsballett Berlin laden wir zum Gespräch mit einem der interessantesten Choreografen der Gegenwart ein. Muchas gracias, Marcos Morao, por estar hoy aquí con todos nosotros a disposición y hacernos partícipes de tu trabajo y de tu nueva obra, Wunderhammer, que se estrenará próximamente. Muchas gracias también a la polifacética periodista y actriz Ana Isabel Mena por moderar este coloquio. Dem Staatsballett danke ich für diese gemeinsame Präsentation und wünsche viel Erfolg bei der Premiere von Wunderhammer am 31. Oktober. Ich freue mich schon sehr darauf. Freuen würde ich mich ebenfalls sehr, Sie alle bei einer unserer nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. September ist für uns ein sehr intensiver Monat. Am Montag nächste Woche, den 15. September, dürfen wir Sie gleich zu 2 Veranstaltungen einladen. Um 5:30, also 17:30 Uhr, beginnt eine sehr interessante wissenschaftliche Veranstaltung und Organtransplantation und Organspende, eine Verpflichtung der Gesellschaft, Erfahrungen in Spanien und Deutschland mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus Spanien und Deutschland. Unter anderem mit der Generaldirektorin der ONG, das ist der Nationalen Spanischen Transplantationsgesellschaft, Frau Beatriz Domínguez Gil. Ohne Zweifel ein sehr aktuelles und kontroverses Thema. Und in der Pause laden wir dazu zur Eröffnung der Ausstellung Células, also Zellen, des spanischen Künstlers Miguel Mas, der sich auf Wissenschaftsfotografie spezialisiert hat. Dann am Donnerstag, das wird der 18. September sein, geht es kulturell weiter mit der Programmpräsentation des Münsterland Festival mit Spanien als Gastland. Ein Musik- und Kulturfestival mit über 50 Veranstaltungen und vielfältigen spanischen Beiträgen. Das Konzert der Pianistin und Sängerin Lucía Fumero soll sie in das Programm des Festivals einführen. Spanische und münsterländische Spezialitäten werden die Festivalpräsentation abrunden. Und am 23. September laden wir Sie erneut zu einer wissenschaftlichen Veranstaltung ein, bei der diesmal die Algen im Mittelpunkt stehen. Es geht um die Forschung und ihre industrielle Nutzung. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist ein vielfältige, abwechslungsreiche Themen, die Ihnen einen Einblick in die gegenwärtige spanische Kunst, Kultur- und Wissenschaftsszene ermöglichen sollen. Ich möchte Ihnen aber nicht länger den Protagonisten des heutigen Abends vorhalten. Marcos Morao, erneut unseren Dank an ihn, an Ana Isabel Mena und auch an das Staatsballett Berlin für die gute Zusammenarbeit. Muchas gracias. Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite im Namen des Staatsballetts Berlin. Mein Name ist Marendey. Ich leite die Abteilung Marketing, Kommunikation und Sponsoring beim Staatsballett und ich grüße Sie auch ganz herzlich von unserem Intendanten Christian Spuck, der leider nicht persönlich heute da sein kann. Und wir freuen uns sehr, dass dieses Gespräch stattfindet und bedanken uns dann ganz herzlich bei dem Botschafter Pascal Navarro. Ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen halbwegs ordentlich aus. Der Botschaftsrätin Frau Helena Cosano-Murillo und dem Team mit unter anderem Damian Peña, Christina Wienes und Martin Cantavia-Pietra-Pernier, die Initiative und die Organisation dieses Abends. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marcos, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines extrem vollen Terminkalenders. Es ist bereits das 2. Mal, dass die spanische Botschaft das Staatsballett Berlin und eine Arbeit von Marcos Morao begleitet. Und nicht nur begleitet, sondern auch tatsächlich finanziell unterstützt. Und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank auch dafür.
Das erste Mal war 2024 zur Premiere von Ouvertüre. Das war die erste Arbeit, die Markus als Artist in Residence beim Staatsballett Berlin kreiert hat. Zur 5. Sinfonie von Gustav Mahler. Vielleicht haben Sie das Stück gesehen in der Staatsoper. Es war ein Stück mit den Säulen, also riesige Säulen, die auf der Bühne standen. Sehr bewegt wurde, sehr eindrucksvoll. Noch nicht, kann ich? Oder geht es? Jetzt besser? Jetzt haben wir eine Besetzung. Ja. Markus Mohrau muss man wahrscheinlich in dieser Runde gar nicht mehr vorstellen, als berühmt. Trotzdem möchte ich ein paar Sachen sagen. Es gibt wenige Choreografen in der jüngeren Generation, die so eine furiose Karriere gemacht haben und regelrecht einen Hype in der Tanzwelt ausgelöst haben. Er ist bekannt für seine tiefgründigen und surrealen Bildwelten. Die Presse schwärmt von seiner cineastischen Ästhetik, den expressionistischen Tableaus und den Körperkaskaden, die er kreiert. Und von seinem schnellen und filigranen Tanzvokabular, das übrigens oft auch sehr witzig ist, was im Ballett ja nicht so oft vorkommt. Er ist auch einer der produktivsten Choreografen unserer Zeit. Er ist extrem gefragt und quasi Dauer oder auch nach meiner Empfindung doppelt und dreifach parallel beschäftigt. Er hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen, unter anderem 2013 den Tanzpreis Spaniens. Und von der Zeitschrift Tanz wurde er dieses Jahr bereits zum 2. Mal zum Choreograf des Jahres gekürt. Er arbeitet mit renommierten Kompanien zusammen, zum Beispiel in Rotterdam, in Göteborg, in Kopenhagen, in Lyon und Zürich, um nur ein paar Städte zu nennen. Mit seiner eigenen Truppe La Diagonale ist er seit vielen Jahren weltweit auf großen Bühnen und Festivals zu Gast, unter anderem in Paris, in Amsterdam, in Berlin, Rom, Seoul oder London. Man soll sich vielleicht fragen, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit dem Staatsballett Berlin und Markus Mohrau? Das haben wir Christian Spruck zu verdanken, der damals noch künstlerischer Leiter des Ballett Zürich war und Markus 2022 eingeladen hat, ein abendfüllendes Ballett zu kreieren für das Ballett Zürich. Nachtträume, so war der Titel, war dann ein so spektakulärer Erfolg, dass Christian Spruck sofort klar war, dass er mit diesem Künstler eine Premiere in seiner ersten Saison in Berlin machen wollen würde. Und aus dieser Idee ist da näher geworden, nämlich eine 3-jährige Kooperation als Artist in Residence. Markus kreiert jetzt noch bis zum nächsten Jahr mit unserer Kompanie. Und darüber sind wir sehr glücklich und die Tänzerinnen bei uns auch, weil sie sich für sein Bewegungsmaterial und seinen besonderen Zugriff auf die Stoffe total begeistern. Das Berliner Publikum hat Mohrau übrigens schon länger, also auch schon lange vor Ouvertüre für sich gewonnen. Er hat mit La Diagonale war er 4-mal bei dem Festival Tanz im August zu Gast. Jedes Mal mit Standing Ovations. Es waren ganz unterschiedliche Stücke. Es war Siena 2014, Voronia 2015, Passionaria 2018 und Solomon in 2022. Aber immer geprägt von seiner ganz typischen Handschrift. Und was diese Handschrift, diesen typischen Mohrau-Stil ausmacht, der Publikum und Presse so oft zum Schwärmen bringt, darüber würde sich im Laufe des Abends noch eine ganze Menge. Ich möchte noch eine Bemerkung vorwegnehmen. Das ist nämlich ganz untypisch in der Ballettwelt und auch in der Tanzwelt insgesamt, dass ein Choreograf selber kein klassisch ausgebildeter Tänzer ist. Und das ist Markus Mohrau nicht. Er hat Fotografie, Theaterwissenschaften und Dramaturgie studiert, wahrscheinlich auch noch viel mehr. Das würde ich dann noch erzählen. Und vielleicht ist genau das auch der Grund, warum er anders und viel freier auf die Bühne schaut und seine virtuosen Stücke auch so besonders sind. Ich würde gerne ein Zitat aus der Laudatio vorlesen zur Auszeichnung als Choreograf des Jahres 2023 der Zeitschrift Tanz. Der bringt es nämlich sehr schön auf den Punkt. Markus Mohrau ist ein Wach- und Aufrüttler. Seine surrealen, bewegten Bilderbögen spitzen historische sowie aktuelle Krisen der Gesellschaft grotesk zu. Aus Monstrosität und Schönheit komponiert er eine Ästhetik, die in ihrer Schwungslosigkeit bisweilen erschrecken kann. Geformt wird sie aus Tanz, Musik, bildender Kunst, Literatur, Film und Fotografie. Er schafft also theatralische Welten voller kultureller Züge. Und genau dieses Thema in verschiedenste Elemente
wird in seinem neuesten Werk Wunderkammer, das er zurzeit mit unserem Ensemble probt, auch ganz konkret zum Thema. Denn, wie Sie wahrscheinlich wissen, die historischen Wunderkammern oder auch Kuriositätenkabinette der Renaissance des Barock dienten ja als Sammlungen verschiedenster außergewöhnlicher und kurioser Objekte. Dort wurde dann Fremdartiges und Faszinierendes aus der ganzen Welt, aus Wissenschaft, Kunst und Natur zusammengetragen, einfach nebeneinander gestellt. Das waren die Vorläufer der modernen Museen, wie wir sie kennen. Gleichzeitig geht es in Wunderkammer aber auch um die Theaterbühne selbst als Kammer und Ort. Ein Ort voller Überraschungen und ganz unerwarteter Perspektiven. Auch ein Ort, wo sich für die Künstler, die sich darauf bewegen, die Frage nach dem Fremden im eigenen Ich stellt, nach Identität, nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft, sind also auch ganz aktuelle Themen und universelle Themen, die in unserer unruhigen und übersichtlichen Welt gerade endlich wichtig sind. Wunderkammer hat, wie gesagt, am 31. Oktober Premiere in der Komischen Oper im Schillertheater und auch wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dort alle wieder hinkommen würden, sich das anschauen. Und ich wünsche uns allen jetzt ein spannendes Gespräch mit Markus Bohrer und Anna Isabel. Hola, hola. Schönen guten Abend oder buenas tardes, noches, ¿cómo estáis? Marcos, herzlich willkommen. Gracias. Bueno, ya te han presentado, ya te han dicho todo. Por favor, dime si se oye bien, si se acerca así. No es bien, fantástico. Bueno, pues lo primero, me gustaría saber, porque a los actores normalmente se les pregunta, ¿cuándo supiste que querías ser actor? ¿No? Y los actores dicen, no, yo hacía obras de teatro con mis primos delante de toda mi familia. No, yo siempre estaba en clase de teatro y tal. ¿Cómo sabe uno que quiere ser coreógrafo? Es una pregunta que yo me sigo haciendo. Porque yo no soy bailarín y creo que no hay un perfil como el mío en el mundo. Yo no he conocido a alguien así. Entonces yo me lo he tenido que inventar. Yo desde pequeño siempre he sido un niño muy creativo. Me ha gustado mucho inventar, pintar, dibujar. Mi abuelo era fotógrafo. Y en casa siempre hemos tenido pues una fascinación por la fotografía, ¿no? Y por la música, ¿no? Y soy de Valencia, y en Valencia la cultura que tienes con la música es muy fuerte. Todos los pueblos tienen una banda de música, todo el mundo toca un instrumento, especialmente el viento metal. Y yo creo que todo este caldo de cultivo ha propiciado que a Marcos, al niño, cuando cumple 18 años y acaba bachillerato, aparentemente yo me tendría que haber ido a estudiar Bellas Artes o Arquitectura, que era lo que me gustaba. Pero no lo tenía claro. Y le pillé a mis padres si podía estar un año sabático trabajando, pero organizándome las ideas porque me gustaba mucho. Eso es algo muy tranquilo, de tomarse un año para pensar, para ver, para viajar y luego ya pasar a la carrera. No lo había escuchado tanto en español. Pues yo también tengo una prima que ha sido 2 veces campeona de España en su conjunto en gimnasia rítmica y somos de la misma generación y cuando yo era adolescente yo iba mucho con ella a las competiciones, ¿no? Pues digamos que de alguna manera la fijación que tuve por el cuerpo de la gimnasia, junto con la fotografía de mi abuelo, mi madre que era melómana, yo he sido hermano pequeño de 2 hermanos, tengo 2 hermanos mayores. Me he criado un poco a solas, ¿no? Porque mis hermanos eran adolescentes y yo era un niño. Yo era adolescente y ellos ya eran hombres. Entonces yo me tenía que un poco que inventar mi vida. Entonces en esta invención de mi vida me he inventado este personaje que soy ahora, que es un coreógrafo sin haber sido bailarín.
Pues qué bien, qué suerte tenemos. Por cierto, acordaros que vamos a dejar al final unos minutos por si tenéis preguntas, así que podéis ir pensando en las preguntas que queráis para el final. ¿Hay obras de teatro o piezas de danza que te impactan, que te hacen sentir, ah, esto lo quiero hacer yo? A mí me ha pasado, por ejemplo, con obras de teatro Yura o de danza teatro de última vez, de Cables, que yo cuando vi eso, le dije, esto quiero ser yo de mayor. O sea, lo sabía antes, ¿no? Pero ese momento fue de estos que te quedas ahí en la butaca alucinada, ¿no? ¿Qué obras han sido para ti este momento de, wow, eso quiero hacerlo yo? O directores, o... Pues yo creo que mis referencias nunca tienen que ver con la danza, ¿no? O sea, me gusta mucho la danza, me gusta mucho la coreografía, pero creo que Romeo Castellucci, el director de teatro italiano, o Lloyd Newson, el director de BB-8, o incluso Pina Bausch, han sido gente que me ha hecho mirar el escenario de una manera diferente. Me ha hecho mirar el cuerpo de una manera diferente. Digamos que luego el ballet, la danza española, el flamenco, todo esto llega a mi vida después. Pero el agujero por el que entro al escenario, al teatro, es a través de la danza contemporánea. Diría que fue Lloyd Newson en BB-8 la primera compañía que me atravesó y que me hizo pensar, yo quiero ser eso de mayor, ¿no? Soy muy triste ahora porque él se ha retirado, ya no existe, y vive en Australia. Y yo me gustaría darle las gracias porque ha sido, y yo creo que todo el mundo siempre tenemos referentes, ¿no? Y los referentes son los que te hacen querer ser alguien, ¿no? O querer alcanzar una meta, no para copiar su camino, sino para entender que hay maneras de hacer que te fascinan y que te hacen creer que el mundo necesita más creadores y más arte. Y si no te hubieras dedicado a la danza o a ser coreógrafo, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Siempre pienso que una vida no es suficiente, ¿no? Para hacer todo lo que queremos hacer. Y pienso, ya, pero estoy en la mitad de la vida, ya, siendo optimista, me quedo solo a la mitad, ¿no? Ah, sí, yo creo que vamos a vivir 120, 150 años tranquilamente. Sí, no sé. O igual yo voy a morir pronto porque este estrés, esta vida, lleva mucho estrés y acumulas mucha tensión y vives muchas vidas, ¿no? Yo cuando hablo con mi familia y con mis amigos, ellos flipan de que yo coja casi un avión a la semana y que hoy esté en Berlín, mañana estoy en Venecia, el martes estoy en Roma, luego estoy en Barcelona. O sea, es una vida apasionante, ¿no? Pero es una vida que desgasta, es una vida que te hace vivir muchas cosas a la vez. Sí, luego te quiero preguntar al respecto. ¿A qué me dedicaría si no fuese coreógrafo? Tengo varias cosas que me han gustado mucho. Siempre, cuando era pequeño, siempre me ha gustado ser monitor de niños con síndrome de Down. Es una cosa que a mí me ha emocionado siempre mucho, ¿no? Me he sentido siempre afortunado por ser alguien con plenas capacidades para poder hacerlo todo. Y cuando yo en el colegio o en la parada del autobús veía a los colectivos, siempre pensaba, wow, yo quiero hacer algo con esto, ¿no? Eso es como una especie de turbulencia interna que tengo y que quizás yo haría muy mal porque no sé si tengo paciencia, no sé si podría desarrollar mi creatividad en este aspecto. Bueno, tú sabes que hay compañías de danza, por ejemplo, en Sevilla hay una que se llama Danza Móvil que hace justo esto. Sí, así. No sé, y hay muchas en el mundo y hay como un circuito muy fuerte. Me gusta mucho la pintura. Soy un gran amante de la pintura, desde la pintura figurativa hasta la pintura abstracta, y soy un gran consumidor de los museos. Me gusta mucho. No sé si es la herencia de Velázquez, de Goya, de Picasso, que me ha
formado como un observador y un traductor del mundo, pero la pintura es algo que llevo muy cerca de mí. Ujú. Bueno, hay varias posibles profesiones. Tienes tu compañía, la Veronal, y diriges a otras compañías. ¿Cómo se diferencia el trabajo, la producción, si llaman solo a Marcos o si es la Veronal o si es la Veronal con otra compañía? Explícanos un poquito cómo va eso. Digamos que yo soy como un miura, un toro con dos cabezas, ¿no? Entonces, una cabeza es la que yo le otorgo a mi compañía Veronal, con sede en Barcelona, donde yo trabajo con un equipo fiel Ujú. de escenógrafos, de vestuaristas, de asistentes, de bailarines, de producción, de compositores. Y luego está el Marcos, invitado como guest, como freelance, que trabaja por todo el mundo. Y yo intento reproducir el mismo sistema, porque al fin y al cabo yo soy la misma persona. Cuando yo trabajo con la Veronal, yo tengo que pedir subvenciones, tengo que pedir ayuda, tengo que pedir sponsors, tengo que hacer que la compañía sobreviva. Cuando yo trabajo para el Staatsballet de Berlín, o para NGT, o para la Ópera de París, yo solo tengo que preocuparme de crear. Intento traer a mi equipo, a mi escenógrafo, a mi vestuarista, a mis compositores, a mis asistentes, pero digamos que no me tengo que preocupar de buscar el dinero, porque estas compañías ya tienen sus propios fondos, ¿no? Públicos o privados. Entonces, digamos que me parece una combinación maravillosa, porque el esfuerzo que yo ejerzo en la Veronal es como muy satisfactorio, porque es como, wow, es como lo que tú has construido. Y en cambio, gracias a ese esfuerzo, yo puedo viajar por el mundo y ser artista invitado por las mejores compañías sin preocuparme de buscar financiación, ¿no? Pero lo que es la materia, el objeto del deseo, el objeto de la composición y de la creación es el mismo. Yo soy la misma persona. Ujú. Bueno, hoy en día se habla mucho de emprender, de no, empezó solo en un garaje y se hizo millonario, no, hipotecó su casa, puso una tienda y ahora tiene franquicias por todo el mundo. Ahora se habla mucho de emprender. Y yo diría que los artistas somos emprendedores por naturaleza, porque si no te llaman, pues te lo montas tú. Es verdad que la industria artística es diferente a todas las demás, hay que decirlo. La pregunta es, ¿cómo monta uno su propia compañía? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno quiere sacar adelante su proyecto? Yo creo que todo empieza con una broma. Todo empieza con un deseo, con una necesidad Mm. de intentar escuchar quién eres y qué le puedes regalar al mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer trabajo que realicé fue con una bailarina. Y yo lo primero que le dije es, oye, yo no soy bailarín, pero me gustaría crearte un solo, ¿no? Y entonces Y ella dijo sí. ella dijo que sí porque le caí bien, porque pensó que la pregunta era tan osada que no podía decir que no. Entonces había que firmar ese trabajo, había que ponerle un nombre a la compañía o al proyecto. Y entonces pues ya bauticé con el nombre de la Veronal, si quieres luego hablamos de por qué. Y se quedó ahí. Fue como una broma y lo que era un solo, luego acabó siendo un dúo, luego acabó siendo una cosa más grande. Luego me presenté a un concurso en Hannover y ganamos el premio. Luego ganamos un premio en Copenhague, luego ganamos un premio en Madrid. Ups, y esto solo porque, no, bueno, te quiero dirigir algo. Sí, todo empieza como todo empieza al final. Siempre el vicio es indefinido, ¿no? Es como cuando tienes una pareja, hay un día de aniversario que es el día del beso, ¿no? Pero a veces no hay beso y el aniversario es justo antes, es cuando le has conocido, ¿no? Yo digamos que mi aniversario sería el flechazo con la idea de querer crear algo. Entonces ese flechazo fue en 2004, 2005. Entonces ese flechazo pues ha acabado siendo un matrimonio longevo de un proyecto muy grande. Y yo doy trabajo a muchísima gente, trabaja muchísima gente para mí. Y lo que empezó siendo un proyecto de un chaval de 20 años, pues acaba convirtiéndose en una empresa y en un proyecto a nivel internacional que todos los que estamos juntos desde el primer momento
sonreímos y nos abrazamos de pensar que todo lo que sueñas se puede cumplir. Bueno, ahora queremos saber por qué se llama la Veronal, ¿no? El proyecto se llama La Veronal porque yo en aquel momento estaba muy fascinado con la figura de Virginia Woolf, la escritora británica, y me gustaba mucho. Estaba leyendo Mrs. Dalloway y luego empecé con Las olas. He de reconocer que no entendía la totalidad de la obra porque es un lenguaje muy complicado para un chaval de 20 años, pero había algo en el flujo del pensamiento que me atravesaba y me gustaba mucho. Y no contento con sus novelas, me empecé a leer su biografía, escrita por su sobrino, Stefan Bell, el hijo de Vanessa Bell, su hermana, que era pintora, y leía que ella intentó suicidarse 3 veces con sobredosis de Veronal. El Veronal era un barbitúrico del siglo XX. Ella falló en esas 3 ocasiones, no pudo suicidarse. Finalmente ella decidió lanzarse al río con las bolsillos llenos de piedras y ahí se ahogó. Pero yo, no contento con esto, busqué por qué se llamaba Veronal este barbitúrico. Y entonces descubrí que el químico que lo compuso, el doctor, lo compuso en Austria, en Viena, y él tomó un tren y tomó una pastilla, este producto, y se durmió. Y cuando se despertó, miró por la ventanilla y leyó Verona. Y a mí me pareció muy bonito que el barbitúrico se llamara Verona por Veronal, el que se llamaba Veronal por Verona. Y aquí llega otro flechazo que tengo yo con Italia, ¿no? Me gusta mucho Italia, me gusta mucho Verona, me gusta mucho Shakespeare. Y aquí me encuentro yo con Romeo y Julieta, ¿no? Entonces yo tenía 20 años y en un mismo nombre, como en un cubo de Rubik, yo veía Virginia Woolf, veía Italia, veía Shakespeare y veía Romeo y Julieta. Entonces decidí que ese iba a ser el nombre de mi proyecto. Qué guay. Bueno, como... el delay. Como trabajas en todas partes, normalmente los ensambles de bailarines es una mezcla de gente de todas partes, ¿no? Pero me interesaría saber, o sea, sabiendo que vas a Inglaterra, Holanda, Alemania, España, pum, 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 continuamente, si notas diferencias culturales, o sea, quizá menos en los bailarines que ya de por sí son muy multiculti, sino en el theater house, es decir, en el teatro, en la danza, o incluso en cómo recibe el público tus obras. Yo creo que afortunadamente todavía cada país preserva un poco su identidad y su carácter, ¿no? No pasa lo mismo con los bailarines, porque los bailarines con los que trabajo aquí en Berlín, por ejemplo, son de todas partes. Los que trabajo en NDT también son de todas partes. Los que trabajo en Göteborg son de todas partes. Digamos que el bailarín sí que he aprendido a reconocerme en su diversidad, ¿no? Mucha América, mucha España, mucha Italia, muy poco Alemania. O sea, los bailarines son de muchas partes, ¿no? Lo que cambia es el modus operandi del lugar donde trabajo. No es lo mismo hacer una creación en Berlín que hacer una creación en Italia, o en España, o en Francia, o en Estocolmo, o en Nueva York. Yo creo que esto es bonito, ¿no? Reconocer la diferencia. Saber que el carácter alemán, para un español, puede ser muy lejano. Y cómo como español aprendes a dialogar con las diferencias, ¿no? Y cómo un alemán aprende a dialogar con un español sin las diferencias. Yo creo que he aprendido con los años a saber acercarme a cada manera de hacer. Sé que aquí en Alemania hay una anticipación muy alta y eso me obliga a tener que trabajar con mucha antelación. Eso me da una cosa positiva, me da una cosa negativa. Pero yo acepto las normas del juego. Acepto que estoy en Alemania y que juego con las reglas alemanas. Entonces, me parece interesante ver cómo es Marcos Morau jugando una partida en Alemania. Y cuando voy a Italia, las normas del juego son diferentes. Y cómo tengo yo que esperarme, porque ellos
van a otro tiempo y dejas de quejarte, dejas de querer cambiar el mundo. Aprendes a que en Portugal se trabaja de una manera y que en Austria se trabaja de otra. Y también aprendes que el público en Alemania es muy agradecido y que el público en Francia es más complicado. Y esto también te hace esperar o no esperar nada a cambio. Yo reconozco que Alemania tiene una política cultural que ningún otro país tiene. Entonces hay mucho público para la escena underground, hay mucho público para ver Giselle y hay mucho público para ver algo comercial. España no podemos decir lo mismo. Está Alemania llena de exiliados españoles con muchísimo talento, pero donde nuestras instituciones van un poco tarde. Somos grandes exportadores de talento, somos grandes exportadores de bailarines, de creadores, de pintores, de artistas y de arte. Ya no solo España, sino el sur de Europa. Y en cambio el norte de Europa es un gran consumidor de arte. Entonces me parece que hay un equilibrio bastante perfecto en ¿no? A Alemania le gustaría quizás tener más artistas y a España le gustaría tener más estructuras. Pero yo creo que vivimos en una Europa que se complementa y que, bueno, yo creo que cada vez España está mejor, pero yo que trabajo mucho por todo el mundo, cuando vengo aquí, siento, madre mía, si mis amigos o mi familia o mis compañeros viniesen a ver cómo se trabaja aquí, fliparían, ¿no? Ya me he acostumbrado. Y ahora cuando voy a España, tengo que bajar las revoluciones, bajar las expectativas y aprender que no tenemos lo que se tiene en Alemania, pero tenemos un carácter, tenemos unas maravillas que jamás encontraré en otro sitio. Y yo creo que eso es lo bonito del mundo, ¿no? Encontrar que en la diversidad y en la diferencia está la belleza. Totalmente. Te has adelantado un poquito a una de las siguientes preguntas. A mí personalmente una de las cosas que más me impactó cuando vine a Alemania y empecé a ver teatro y danza es los alemanes aplauden muchísimo, mucho rato, muchísimo. Te quería preguntar cómo ves... ¿Ay? Un momento, que se han movido las preguntas. Sí. Te quería preguntar justo eso, ¿cómo ves el panorama del teatro y de la danza contemporánea en España? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ves el panorama en el extranjero y cómo es la elegancia? Aunque ya has contado un poquito. Pues mira, voy a intentar empezar por el final. Yo creo que el público que tiene Alemania, este aplauso del que hablas, tan duradero, es la respuesta a un respeto que tiene el público por el arte. Y entonces, no es que España no tenga el respeto, pero digamos que en España, hacia el arte contemporáneo, especialmente, estamos aprendiendo mucho. Pero hemos tenido 40 años de dictadura que ha parado un poco el ritmo, ha suspendido el ritmo y estamos un poquito tarde. Tenemos una gran fuerza con lo del folclore, con la cosa popular, con la cultura popular, pero con el arte, y cuando digo arte elevado o arte de todo tipo, arte plástico, arte de la ópera, arte de la música contemporánea, que en España, desafortunadamente, tenemos a tantísimos artistas viajando o pidiendo al extranjero, porque en España no existe esa cultura tan fuerte como puede existir en Suecia, en Holanda o aquí en Alemania. ¿Es el público alemán más experto que el español? Quizás no es que sea más experto, sino que está más acostumbrado. Desde que son pequeños, la gente está abonada, la gente va a ver cosas. Y en España me encuentro también con este perfil y me enamora y me fascina y me emociona, pero no es tan normal. Y esto está bien que lo reconozcamos. Quiero decir, tenemos un gran clima, una gran cultura de calle, una gran comida, tenemos los mejores restaurantes del mundo, pero en cuanto a la cultura se refiere, en cuanto a asistir a la obra teatral o performática, especialmente la contemporánea y la vanguardia, cuestan.
Y tenemos grandes creadores y grandes artistas y hemos sido un referente. Y Picasso, que es uno de los grandes pintores del mundo, él es perfectamente un gran ejemplo. ¿Qué pasa? Que en el arte contemporáneo y en la danza contemporánea especialmente no tenemos un referente claro. William Forsythe, a pesar de ser americano, él ha desarrollado su trabajo aquí en Alemania. Y él ha hecho que el ballet haya viajado, haya transcurrido o haya hecho un arco entre la danza clásica y la danza más moderna. En España, esa figura no la estamos teniendo. Tenemos otras cosas, ¿no? Y tenemos una danza flamenca, una danza española que es única en el mundo. Tenemos a creadores increíbles de danza contemporánea. Yo, cuando viajo por el mundo, pues la gente siempre me habla que sí de Nacho Boato y de otros referentes que, por ejemplo, aquí no han trabajado bien, por su carácter, por cómo ha trabajado con el Start Ballet, por lo que sea. Pero él ha tenido un gran talento y él ha llevado el nombre de España muy lejos. Trabaja en Rusia, trabaja en España. Y yo creo que él ha abierto muchas puertas a lo que está sucediendo ahora. ¿Dirías que puedes trabajar de lo tuyo en tu país y trabajas fuera porque es interesante, porque en España es más complicado o las dos? Creo que eso lo has dicho un poquito al principio ya. Yo tengo la fortuna de tener mi agenda comprometida en los próximos 5 años gracias al mundo, no gracias a mi país. Pero es verdad que mi país, por ejemplo, es un país maravilloso, pero hasta que no triunfas en el extranjero, cuesta mucho que te reconozcan en casa, ¿no? Ahora se dice mucho que yo soy profeta en mi tierra, pero soy profeta en mi tierra porque he conseguido ser artista asociado aquí, ser artista asociado en NDT, que es una de las mejores compañías del mundo, en la Triennale de Milano, soy caballero de la Orden de las Artes de Francia. O sea, tengo un reconocimiento internacional, soy el mejor coreógrafo para los alemanes 2 años, que esto es ahora rarísimo. Claro, desde España al final solo puede que decir, wow, pero este chico algo está haciendo bien, porque fuera de casa tiene su trabajo, y entonces le damos trabajo aquí. Voy a trabajar en el Liceu, he trabajado en el Teatro Real, he trabajado en el Palau de les Arts, en el Mercat de les Flors, he trabajado en la Maestranza, he trabajado en toda España, pero sí es cierto que cuando hablamos de empezar o de arrancar, es difícil. Es difícil arrancar y empezar. En Francia, por ejemplo, por el mero hecho de ser francés, te van a ayudar, te van a empujar, porque hay un cierto amor hacia lo propio. En España nos cuesta mucho confiar en esto. Y es una cosa que es una verdad. Y saben más decirlo aquí en la Embajada de España, que es un país al que amo y al que admiro y del cual me siento que formo parte de él, pero siento que las cosas siempre se abrazan mejor cuando es alguien de fuera que te dice, wow, ¿has visto tu coreógrafo que tienes? Sabes que tienes a uno de los mejores coreógrafos del mundo, pero en España no van a reconocerlo al principio. ¿Por qué nos cuesta esto? Porque tradicionalmente yo creo que vivimos acomplejados. Sí. Y ahora, afortunadamente, España ya no tiene este complejo. Ahora, Estamos despertando poquito a poquito. yo creo que ahora mismo España es un referente para hacer cosas. Entonces, yo soy un puente entre la vieja España y la nueva España. Hay una España moderna que está la primera en la lista en muchas cosas. Yo estoy muy orgullosa de muchos avances que se hacen en mi país, pero al mismo tiempo siento que hay muchas cosas en las que vamos muy tarde. Y volviendo a tu pregunta, sería en el arte y especialmente en la danza donde vamos tarde y donde en Alemania, por ejemplo, van muy adelantados. Sí. Te voy a decir, los temas son los de siempre, la diferencia es cómo nos tratamos, porque al final las típicas grandes obras o cuando hay una propuesta de una obra, una pieza de danza, pues al final son los temas, entre comillas, los temas de siempre. Entonces, ¿cómo haces para ser original, para mantenerte despierto y para que hablar de los temas de siempre no sea aburrido? Yo creo que la naturaleza nos dio unos ojos para verla, unas manos para tocarla y nos dio la gracia para crear. Entonces, con todo esto, si abres los ojos y ves lo que sucede a tu alrededor,
te das cuenta de que ya desde Grecia hasta ahora, incluso si me voy a época prehistórica, el ser humano siempre se ha enfrentado a los problemas y a las preguntas de siempre. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y cómo nos relacionamos entre nosotros? Y en esta relación entre nosotros está el amor, está la envidia, está la muerte, está ¿qué pasa? ¿Va a acabar este mundo y nos vamos a convertir en qué? ¿Qué va a suceder, no? Cyborgs. Entonces, claro, todas las preguntas ya están ahí desde el principio. En el siglo XX se ha hecho todo. En el siglo XX ha pasado casi todo. Se ha empezado desde un neoclasicismo hasta un romanticismo. Hemos atravesado una época de vanguardias. Hemos atravesado 2 guerras mundiales que nos han agitado y nos han deshecho. Hemos llegado a la época posmoderna y hemos llegado al siglo XXI con casi todo ya hecho. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Las preguntas son las mismas, las formas en las que nos enfrentamos a ellas son nuevas. Yo, como creador de 42 años y hijo de la democracia, me enfrento ahora a la digitalización de todo, a la inteligencia artificial, y creo que la danza es revolucionaria, porque comprar una entrada, ir a la Deutsche Oper a ver una ópera y a escuchar a la orquesta en vivo, al cantante en vivo, al bailarín en vivo, es una cosa transgresora. Porque ahora mismo vivimos en la pantalla, vivimos en el móvil, vivimos en una realidad alterada, que está bien, que yo creo que lo que está vivo cambia y lo que no cambia está muerto. Entonces, yo no voy a decir, paremos esto. No, creo que el mundo tiene que seguir, el mundo va a avanzar. Este mundo no es nuestro, estamos de paso. Todo va a cambiar, todo va por un lado, a permanecer igual, con las mismas preguntas, las mismas arrugas, los mismos problemas, y al mismo tiempo va a cambiar y no lo podemos controlar. No lo estoy cambiando yo, ni ella, ni usted. Es que todos lo estamos cambiando. Y hay que solo prestar atención a no hacernos daño. Y ahí está la pregunta del millón, ¿no? A cómo aceptar el cambio, preservar lo que somos como seres humanos, lo que nos ha hecho estar unidos y al mismo tiempo avanzar hacia adelante con todas las preguntas del mundo. Dice Rainer Maria Rilke, el gran poeta austriaco, vive todas las preguntas ahora y no intentes encontrar las respuestas porque posiblemente no estás preparado para ellas. Vive todas las preguntas y quizás en un día las respuestas vendrán. Qué sabio, pero qué difícil soltar en ese momento, ¿no? Yo me imagino que para los bailarines es un reto trabajar contigo al principio porque tú no llegas diciendo, chicos, esta es la coreografía, plié, plié, tendu, relevé, cambré, que son diferentes pasos o posturas de la danza clásica, ¿no? Entonces tú llegas con tus imágenes, con tus sensaciones y ellos están acostumbrados a otras cosas y la pregunta es cómo se traduce todo eso en movimiento y en coreografía. Yo creo que ahora mismo ser coreógrafo no es solamente alguien que viene y te impone unos pasos, ¿no? Ser coreógrafo es alguien que te agita tu imaginación. Es alguien que te hace enfrentarte a lo desconocido, que te hace bailar de una manera que tú creías que no era posible, que te hace colocar la musicalidad, el espacio, el cuerpo, la locura en un lugar orgánico. Me gusta pensar que cuando yo trabajo con los bailarines, ellos participan como coreógrafos, ellos crean conmigo, ellos completan la imagen. Entonces yo, cuando empecé con este mundo, con mis bailarines en la Veronal, empezamos a establecer como un lenguaje, como unos códigos, como unas herramientas que nos permitían improvisar, que nos permitían crear. Y poco a poco nos dimos cuenta de que obedeciendo estas herramientas, el cuerpo se movía de una manera muy particular.
y empezamos a analizar ese cuerpo. ¿Cómo es ese cuerpo inorgánico, disociado, extraño, teatral, ilógico? Empezamos a tomar nota, empezamos a ver lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y empezamos a definir un cuerpo. Y yo cuando llego al Stadtwald de Berlín o cuando llego a cualquier compañía del mundo, lo primero que hago es, vamos a caminar por el espacio e intentar dejar que los pensamientos del exterior nos atraviesen e intentar conectarnos con lo que va a pasar aquí y ahora, ¿no? Y empezamos a chequear el cuerpo, ¿no? Las articulaciones. Al final un cuerpo está lleno de articulaciones y cualquier persona de esta sala puede bailar, ¿no? Y empezamos a chequear el cuerpo y empezamos a descubrir que podemos articular partes del cuerpo, pero que podemos decidir que esta parte no se va a mover ya más. Y yo podemos seguir moviéndome, pero sin mover esta, ¿no? Soy consciente de este bloqueo. Luego soy consciente de que vivo en una densidad. Esa densidad es fluida, pero puede ser densa. Me doy cuenta de que yo te estoy mirando a ti, pero yo puedo seguir la conversación y estoy mirándote aquí, ¿no? Y yo hablando conmigo, pero mi foco está allí. Y yo te digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo empiezo a pervertir lo lógico. Y empiezo a darle al cuerpo unas indicaciones contradictorias. Y un bailarín, que es un maestro de su cuerpo, empieza a darle indicaciones a su cuerpo diferentes. Y se mueve de manera diferente. Y acepta que esa manera diferente de moverse puede ser fascinante y puede ser increíble. Y yo no cuestiono el ballet, sino el ballet es otra herramienta maravillosa. Y a veces incluso cojo el ballet y digo, ¿qué pasa si al ballet lo damos otro tipo de cualidad, o otro tipo de ritmo, o otro tipo de vida? Y cuando tú aceptas y respetas y eres capaz de guiar a los bailarines, aceptando la duda, aceptando que estás atravesando un espacio desconocido, es increíble, porque estás creando con ellos, estás creando contigo. Y la creación tiene algo contagioso. Tú les contagias a ellos de tu creación y ellos te contagian a ti. Y en ese diálogo se establece una relación casi que de amor, porque empiezas a estar cómodo llegando al estudio y probando cosas que no tenías ni idea. Y ellos aceptan tu juego y yo acepto que ellos no lo sepan hacer bien. Y no les exiges que lo hagan bien, sino poco a poco vas viendo, poco a poco vas encontrando. Y yo creo que ser creador y ser coreógrafo ahora mismo es eso, que es escucharte y ver que el mundo que te rodea es un reflejo de algo que tú llevas dentro. Y esto me parece muy bonito. Decía Goethe que somos, que pintamos, por ejemplo, o que nos expresamos a través del mundo, ¿no? El mundo nos afecta y nosotros canalizamos y devolvemos. Y yo creo que los artistas, y en el siglo XXI especialmente, debemos ser testimonios y canalizadores de lo que estamos viviendo. No podemos vivir al margen del mundo. No podemos vivir al margen de lo que está sucediendo. He visto varias entrevistas con bailarines que han trabajado contigo y que dicen que trabajar contigo es muy rápido. ¿Es que ya lo tienes claro antes y vas con todo listo? ¿O cuánto tienes ya preparado antes de sentarte con una compañía, con un ensamble? Y bueno, ya has contado un poco lo que pasa cuando te los encuentras, ¿no? La verdad es que mi cabeza va muy rápida, ¿no? Desde que era niño siempre he tenido ese don o ese problema. Ahora mismo solamente me hubiesen diagnosticado TDA o cualquier cosa, ¿no? Lo que está claro es que el tiempo es oro, estudiar. Afortunadamente o desafortunadamente vivimos en el mercado donde yo tengo que presentar el 31 de octubre. Y entonces yo tengo tiempo para experimentar, pero tengo que fijar, tengo que definir, tengo que decidir. Una creación es la suma de decisiones. Si yo esta mañana pierdo el tiempo en el estudio con ellos porque estoy probando cosas, durante la tarde tengo que acelerar ese proceso. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro delante de 30 bailarinas. Y cada bailarina es diferente.
todos tienen un background similar, todos tienen un talento diferente, pero todos tienen un talento. Y por eso yo muchas veces tengo un asistente que es maravilloso, que se llama Shai, y que es como, digamos, es mi extensión, es mi cuerpo, con el talento y la gracia de un super bailarín, ¿no? Entonces él está delante de los bailarines y él y yo preparamos el ensayo por las mañanas a solas y llegamos al estudio, él les muestra lo que hemos trabajado y a partir de ahí se establece un triángulo. Yo mirando a Shai y los bailarines mirando a Shai. Yo modificando el cuerpo de Shai y los bailarines modificándose a partir de esto. Hasta que hay un punto en el que yo ya dejo de mirar a Shai, porque Shai no va a estar en el escenario, van a estar los bailarines. Y yo ya me permito la licencia de trabajar con el bailarín. Y entonces es muy interesante porque el bailarín, de alguna manera, tiene un modelo, que es mi asistente, tiene un guía, que es Marcos, y tiene un poco la libertad de acercarse a Shai con su cuerpo y su fisicalidad. Y esto me parece muy guay, porque cada bailarín es diferente, cada bailarín tiene una mirada. Antes hablaba con Pilar. Sí. Hablaba con Pilar, ¿no? De la diferencia entre, por ejemplo, entre Polina Seminova y Verónica, ¿no? Haciendo Madame Bovary. Qué bonito es ver un mismo personaje interpretado por dos roles diferentes, por dos bailarinas diferentes, ¿no? Aquí pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que un mismo movimiento, una misma escena, la haga tan diferente Michelle de Jan? Ahí está la gracia, en que cada uno te ofrece algo diferente y es el espectador al final el que escoge qué quiere mirar y cómo quiere mirar y esto ya es otro mundo en el cual yo no me puedo meter porque el público es soberano y él decide qué mira, qué le gusta y qué se lleva a casa. Sí. Yo tenía un profesor de expresión corporal en la Escuela de Arte Dramático que decía que igual que tenemos una grafía cuando escribimos, tenemos una grafía cuando nos movemos, ¿no? Así que por ahí va. A una bailarina le he escuchado decir que you never settle for the first idea, como que nunca te quedas con la primera idea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se aplica eso a un montaje o a la vida? ¿Y cómo sé yo si la idea buena es la 3, la 7 o la 25? Mira, te lo voy a resumir con un ejemplo que quizás no es la pregunta exacta, pero creo que va a ser mejor, incluso que te lo explique así para entendernos. Cuando estás creando, tienes ideas, ¿no? Y en mi caso, yo las anoto. Estas ideas a veces vienen de una reflexión, de algo que yo he pensado, ¿no? Que he analizado, que he estudiado o que me he documentado. Pero a veces las ideas vienen de la intuición, de algo que es ilógico y que los surrealistas sabían muy bien de qué hablan, porque ellos dejaban sacar lo primero que les venía a la cabeza, ¿no? O el dadaísmo, ¿no? La cosa que no tiene sentido, una detrás de otra, ¿no? Crear es jugar una partida con esos dos estados. Dejar que las cosas sucedan y provocar que las cosas sucedan. Es como la vida, es como vivir. Yo puedo querer mucho a una persona de una determinada manera y al final me enamoro de otra cosa que no tiene nada que ver. Crear es esto. Crear es provocar tú cosas, provocar pasos, provocar situaciones que tienen que ver con una lógica dramatúrgica o estética o artística, pero también escuchar la oscuridad y la esquina ilógica que habita dentro de ti. Porque yo creo que en las escuelas, en la academia, ya lo dice la palabra, es aprender el código, aprender el pasado, aprender cómo hemos llegado hasta aquí. Pero no te enseña nadie a escuchar, no te lo pueden enseñar. Porque tú eres la suma de tu educación, de tu vida, de tus circunstancias, de tu formación, de tu entorno. Cuando un psicólogo o una psicóloga te dice, no, proyecta positivo, la vida es bonita, es como ya, pero esta persona, este niño o esta niña,
tiene un contexto, tiene una maleta a cuestas. Y no puedes decirle lo mismo que dirías a una persona que vive con todo tipo de privilegios. Creo que es bonito que el niño que tiene muchos privilegios se enfrente a sus problemas de una manera muy concreta. Y el niño que no tiene privilegios se enfrente, no es que sea peor ni mejor. Es como, wow, es que cada uno se escucha en función de quién es. Mm. Y yo creo que el arte habla de quiénes somos. Y lo que yo hago tiene mucho que ver con la educación que yo he tenido, con el Marcos que ha sido, con mis hermanos, con las cosas que no me han educado, con las cosas que sí que me han educado. Y yo creo que esto es lo que nos hace únicos. Cuéntanos luego cómo es un día típico de Marcos Morau en un proceso creativo. Un día típico de Marcos Morado empieza la noche anterior con insomnio. Tengo un problema con la conciliación del sueño. Y luego al despertar, ya me gusta empezar con una rutina de andar. Aquí, por ejemplo, me voy a Tiergarten o me voy a caminar y intento dedicarle 1 hora a mi cuerpo, no a mi cuerpo físico, sino a caminar con música, intentar evadirme. Luego me gusta mucho, soy un poco clásico, pero me gusta mucho leer las noticias. Me gusta mucho o ver las noticias de televisión española o leer los periódicos. Me dedico un poco de tiempo a esto, siempre. Luego desayuno y soy bastante básico con el desayuno. Pues un café, una pieza de fruta y un poco de pan con un poco de queso. Soy bastante esto, esté en Alemania, esté en la India o esté en Barcelona. Y luego me preparo los ensayos, pienso lo que quiero hacer hoy, respondo a algún mail y ya voy al trabajo, me reúno con mi asistente, hablamos de lo que vamos a hacer. Y lo curioso es que no siempre hago lo que me he preparado. De repente entro al estudio, veo algo y digo, Shai, wait, lo hacemos luego. Vamos a hacer esto. Y nada, empezar el ensayo, pausa para comer, seguimos con el ensayo. Puede ser entre 4 y 5 horas al día. Más de 4 horas es difícil porque la mente se cansa más que el cuerpo. Y aquí yo a los bailarines los hago cansar la mente y el cuerpo. Entonces quiero pensar que ellos están doblemente cansados que yo. Y luego nada, luego intentar volver a casa, conectar con mi vida personal, con mi relación, con mi familia, con la música, con mi inspiración, cocinar. Y esto es algo que se repite en Berlín, se repite en Tokio, se repite en Mundial. Me gusta mucho mi vida, pero hay un precio muy alto que tengo que pagar. Y es que estoy lejos de mi vida familiar, de mi pareja. Eh, esta vida está llena de cosas buenas, de éxitos, de premios, de reconocimiento, de estar aquí hoy con vosotros, pero estoy lejos de mis sobrinos, estoy lejos de mi madre, estoy lejos de mi pareja. Y con 42 años, pues ya he aprendido a vivir con eso. Hoy, por ejemplo, hablaba con mi dramaturga, ¿no? Y me decía, te noto triste, ¿no? Y yo decía, sí, claro, a veces estás triste porque estás lejos de casa, ¿no? Y estás en Berlín, y estás en el Stadtwald, y estás en un lugar privilegiado, ¿no? Y eres una persona privilegiada. Pero bueno, que somos una suma de emociones y de cosas que no todos los días estás bien, ¿no? Yo no trabajo. Mis padres, por ejemplo, tenían la suerte o la desgracia de trabajar en un supermercado cerca de casa y trabajaban siempre con una rutina, ¿no? Tenían vacaciones en verano, se iban de vacaciones, luego trabajaban juntos, criaban a 3 hijos y su vida se limitaba a eso. Gracias a su esfuerzo, yo puedo dedicarme a lo que me dedico. Entonces, pues sí, tienes cosas muy positivas que son malas del primer mundo, ya. Para mí el cerebro humano es una cosa, Loca. es una cosa loca, es una maravilla, porque me parece alucinante lo que podemos crear, que no estaba ahí, ahora de repente está,
pero más interesante es cuando se ponen 2 cerebros, o 3 cerebros, o 4, y se crea algo artístico, ¿no? Cuando mis ideas con tus ideas, y eso es lo que pasa muchas veces en el teatro, en la danza, en el arte en general, que de repente se juntan esas ideas, esas creatividades y hace ¡pum! Y se crea la magia, ¿no? Hay una alineación de planetas, de chakras y de todo, ¿no? Ese trabajo en equipo. Entonces, imagino que tú intentas conseguir cada vez algo parecido, que siempre me parece fascinante, y tú para eso sueles tener tu equipo, ¿no? Tu dramaturgo, tu fotógrafo cuando puedes, etcétera. Y te he oído decir en algún podcast que entiendes el arte como algo fluido, como que el que no se debe meter en la foto se mete y el que no se debe meter en el vestuario se mete. ¿O cómo es esto? Pues estas líneas fluidas a lo largo de ese proceso, de ese parto, hasta que tenemos la obra. Yo creo que se tiene que parecer mucho a la política. Tú solo no eres capaz de hacer nada. Tú solo puedes dar la cara y hablar en público y explicar qué es lo que tú querías hacer. Pero un presidente del gobierno, un presidente de cualquier estado, necesita un gabinete detrás y unos asesores y gente con la que te apoyes y gente con la que confíes, ¿no? Yo tengo la suerte de tener detrás a un equipo artístico que arrastro desde hace años y que es lo más valioso que puede tener un creador, porque no parto de cero. Yo cuando hablo con Silvia, que es mi asistente de vestuario, ella y yo compartimos un gusto, ya sabemos cómo hablar de un bajo en un pantalón o de la pinza en un abrigo. Cuando estoy con Max, sabemos hablar de los materiales, de los encuentros entre el suelo y la madera. Cuando estoy con mi compositor, ya tengo referencias, que podemos hablar de Meredith Monk o que podemos hablar de Laurie Anderson. Tenemos gustos, ideas, líneas similares. Yo estoy aquí hablando hoy con vosotros, pero yo estoy aquí gracias a tantísima gente, ¿no? A los bailarines primero, a los dramaturgos, a toda la gente que me ha acompañado. Por supuesto, yo he tomado las decisiones y he tomado las riendas de mi vida, pero es un trabajo colectivo. Un pintor, aunque también trabaja apoyado por según qué cosas, pero estás solo delante de un lienzo en blanco. Y tú pintas, y despintas, y borras, y rompes, pero un director de teatro, un coreógrafo, necesita de la comunidad. Por eso, de esa comparación con la política, ¿no? Yo puedo estar aquí, como von der Leyen puede estar hablando para toda Europa, pero ella es la punta de un iceberg muy grande que tiene detrás. A mí también me fascina que los directores de escena, coreógrafos, etcétera, llegan a montar una obra con unas ideas, con unas intenciones, con una serie de preparación y luego se encuentran con tal o cual actores, tal o cual bailarines, tal o cual equipo técnico, tal o cual equipo artístico. Nunca sabes 100% lo que te vas a encontrar y de repente hay imprevistos o hay circunstancias, pasa esto, pasa lo otro, hay un límite temporal y a pesar de todo, siempre sale. Pero siempre hay un espacio de crisis, de Dios mío, llegamos o no llegamos. ¿Cómo se hace para confiar en que al final esto va a salir? Te respondo por el final también. Yo creo que los artistas estamos porque el mundo es un lugar imperfecto. Si el mundo fuese un lugar perfecto, no tendríamos nada que hacer, solo pintarlo. Yo creo que el arte nace no de la contemplación de ver un amanecer, sino de la imposibilidad de verlo, de saber que no lo puedes ver, lo tienes que pintar, de ver que el mundo es injusto y tienes que hacer algo, de ver que esta creación necesita de ti, de ver que el tiempo va en tu contra y cómo tú te reinventas para hacer que esto salga. Creo que la imperfección, la imposibilidad, las prisas, el problema, el artista se lo coloca en el lugar de la liana. Se coloca como Virgilio, lo coge de la mano y con Dante baja al infierno. Esto es lo mismo. Yo necesito confiar que al final todo va a salir o al menos proyectar esa idea. Hay directores y directoras que sufren mucho esto.
Christian, por ejemplo, Christian Spook, que es mi amigo y mi jefe y mi socio aquí en Statsbar, el director. Él, por ejemplo, me viene y me dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y yo le digo, Christian, sí. O sea, estoy seguro porque no tengo otra opción. Claro. Entonces me gustaría que cuando alguien me pide consejo o tú me dices, Marcos, ¿está bien la entrevista? Y yo, claro, está bien, sigue, está bien, sigue así. No hay tiempo ahora de pensar, está mal, vamos haciendo mal, vamos a llegar tarde, porque yo creo que para con los demás soy muy optimista. Para con mi trabajo también soy optimista. El problema en mi caso es que yo, para conmigo mismo y mi vida personal, soy bastante caótico. Pero esto me parece incluso una ventaja. Dicen que los creadores, la gente creativa, necesita ser desordenada y caótica. Yo no puedo responder mejor a ese ejemplo. En una obra de teatro y en texto, en una ópera, a lo mejor no entiendes lo que están cantando, pero más o menos sabes de qué va la historia. En la danza, sobre todo en la danza contemporánea, hay veces que no sabes muy bien lo que está pasando o crees que sí, pero luego no. ¿Qué le dirías a alguien que no va a ver danza porque, no me voy a enterar o no sé nada del tema? ¿Qué le dirías a esa persona? Mira, esta pregunta del millón. Cuando alguien se sienta en la Filarmónica de Berlín a escuchar a Mahler, no se preguntan si lo entiende o no lo entiende. Solo sienten y se emocionan de esa belleza, ¿no? Cuando alguien se va a ver el lago de los cisnes, lo entenderá. Es que estoy seguro de que no entienden nada. No entienden la historia. No entienden quién es el cisne, quién es el cisne negro, quién es el príncipe. Es que es un mundo que no habla de ti. Es un mundo viejo y obsoleto. Pero aún así te gusta. Lo disfrutas. Porque la belleza se disfruta en sus formas, se disfruta en sus tiempos, en sus ritmos. ¿Qué le pasa a la danza contemporánea? Que parece ser que ha establecido un código de entendimiento. Parece ser que el público tenga que entender algo a través de ella, ¿no? Como no es bella, como no siempre es bella, como se le permite ser fea, como cuestiona la belleza, como cuestiona la lógica, el público se pone de los nervios. Porque el público quiere o entender o disfrutar de la belleza y del placer. Pero ¿qué pasa? Que el siglo XX, desafortunado o afortunadamente, nos ha enseñado que el arte es un lugar para expresar dolor, expresiones internas, miedos, que en Alemania lo habéis hecho muy bien. Con los expresionistas se ha hecho muy bien. Con Pina Bausch, con Kurt Jooss, se ha hecho muy bien con la pintura, se ha hecho muy bien con tantas cosas y la gente decide, no me gusta o me gusta, ¿no? Margaret Thatcher decía, ese pintor que hace cosas horribles, de Francis Bacon. Nada más y nada menos. O sea, de que, ¿qué pasa? Que la deformidad, la belleza y lo extraño es feo y es horrible y hay que destruirlo. Yo creo que hay espacio y gente y público para todo. Yo no tengo ningún complejo en generar belleza, a pesar de determinarme a mí mismo como un coreógrafo contemporáneo. Yo apuesto por la vanguardia, yo apuesto por lo extraño, por lo feo, porque creo que puede ser bello. Lo orgánico es bello y orgánico, pero lo orgánico puede ser bello y orgánico. Ahora mismo, cuando yo doy clases en la universidad y me hablan del equilibrio, se habla mucho del desequilibrio. Para que algo funcione, tiene que haber algo que lo boicotee, algo que lo interfiera, algo que lo saque de lo normal, porque la belleza canónica ya existe. Y aquí no estamos para reproducir la belleza canónica. Estamos para venerarla, estamos para abrazarla, estamos para darle continuidad, pero también estamos para generar nueva belleza y para generar un nuevo punto de discordia. Yo creo que esto es lo que la gente tiene que entender. Hay un público para las artes performativas muy abierto,
y que le gusta lo raro, lo imposible. Muy bien, me parece estupendo. Hay un público que necesita mucho logos, que decía Aristóteles, que es mucha lógica y ver un trabajo muy conceptual, un trabajo muy mental. Hay gente que necesita mucho patos, mucha emoción, mucha belleza, mucha expresividad, porque es así como ellos entienden el arte. Y hay gente que necesita mucho ethos, que es mucha ética, mucha moral, mucho compromiso social y político. Está muy bien. Yo creo que la sabiduría de Aristóteles aquí con la persuasión del discurso la podemos trasladar al presente. Está perfecto que la gente quiera ver la voz de los cisnes para ver mucha emoción y mucha belleza. No hay nada que pensar. Está genial. Hay gente que le gusta mucho ir a enfrentarse a una obra de arte conceptual para dejarse llevar por la estructuración de la métrica. Y hay gente que le gusta mucho ir a Volksbühne a ver un trabajo completamente comprometido con el feminismo y con la causa social y política. Es que me parece genial. Yo al espectador le diría, entra, déjate llevar. Si no te gusta, no vuelvas. Yo como actriz, cada personaje que interpreto me enseña algo, descubro algo de mí misma. ¿Qué has aprendido tú sobre ti mismo gracias a tus obras? Pues es una pregunta preciosa, porque es una pregunta que muchas veces me formulo, si es que hay una respuesta, ¿no? Porque yo ahora mismo no sé hacer otra cosa que crear, no sé hacer otra cosa que hacer esto que hago. He aprendido a quererme así, he aprendido a querer a mis parejas con la distancia, he aprendido a comunicarme con mi familia así. O sea, digamos que este trabajo, el arte, me ha ayudado a canalizar muchos de mis miedos, muchos de mis traumas, muchos de mis complejos. He intentado no tener vergüenza de moverme y de ponerme delante de un bailarín y decir, ahora sí, aunque yo no sea bailarín. He aprendido a canalizar mi imaginación con obras de arte y con trabajos coreográficos. He aprendido a poder comunicarme con un desconocido, a confiar en un desconocido. He aprendido a caminar por las calles de Moscú y con miedo y con fascinación por algo desconocido, o por China. He aprendido a viajar, he aprendido del otro, del diferente, del débil, del que llega nuevo a mi vida, del que busca una segunda oportunidad, del que se está enfrentando a un conflicto. He aprendido de todo lo que me rodea. Y yo creo que esto es maravilloso. Bueno, estamos llegando al final, o sea que si tenéis cronometras tenéis que ir preparándolas. Eres desde la temporada pasada hasta 2026 artista residente en el Staatsballett Berlín y crearás en total 3 coreografías con la compañía. El inicio de la colaboración fue, como comentaba antes, la compañera Of Your Jour el año pasado, y hablar de pronto alemán, con música de Gustav Mahler. Cuéntanos, por favor, de qué trató y cómo fue esa producción, para aquellos que nos la hemos perdido. Así en resumen, Mahler y con la Quinta Sinfonía de Mahler, por ejemplo, yo siempre he tenido una, como creo que todos vosotros, una relación de amor con esta música. Desde que vi Muerte en Venecia de Visconti, yo era muy joven y esta música me atravesó el alma y yo siempre quise hacer ella. Cuando Christian Spoon me dice, Marcos, queremos que uses el artista y queremos que uses algo que el público alemán o berlinés pueda sentirse identificado o atravesado o culpido, yo siempre supe que Mahler era mi socio, mi partner in crime. Entonces, Overture era mi inicio como colaborador para el Staatsballet de Berlín, ¿no? Y entonces ahí empecé la reflexión, ¿qué significa una obertura de un ballet, una obertura de una ópera, ¿no? ¿Y qué significa iniciar algo? Y me doy cuenta que todo lo que inicia inevitablemente acaba. Y que después de cada final hay un inicio. Y que vivimos en este ciclo de la vida, ¿no? Que no tiene en cuenta a las personas porque todo acaba y todo vuelve a empezar. Y me pareció una imagen o una reflexión bonita, ¿no? Cómo construir
una columna, levantar los cimientos de una civilización, desarrollarla, crear un mundo, perdernos en él y destruirlo. Y volver a crearlo. La pieza era esto, con construir una columna entre todos, aparecer el hombre y la mujer en este mundo, en esta sociedad, en este laberinto de columnas y perderse. Llegaba la guerra, llega el conflicto, llega el diferente, llega la separación, la destrucción y inevitablemente vuelve a llegar la construcción y volvemos a levantar la columna. Y la pieza era esto, cómo intentar reflejar esta idea de tenemos la capacidad, señoras y señores, como seres humanos, de con una mano construir un mundo y con la otra mano destruirlo. Y ahora Wunderkammer, a partir del 31 de octubre en el Stadspalais. ¿De qué trata y qué tema es el más te interesa a ti? Yo con Wunderkammer lo que he intentado ha sido generar una analogía entre el cabaret y la noche berlinesa de la República de Weimar. Todo este momento del cabaret como refugio, como lugar de libertad, como lugar de escondite, con la noche berlinesa de ahora, con Waldheim, con KitKat, con toda la movida que hay. Te he escuchado decir que tú has encontrado la paz una noche en Berghain. Sí. Así es. Yo cuando estuve creando Overture, yo tuve la suerte de poder asistir muchas veces a Berghain porque un amigo trabaja allí y podía ser VIP. Entonces me hacía la cola. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona muy miedosa. No me gusta la noche, no me gusta salir de fiesta, no me gustan los lugares donde pueda encontrarme con un conflicto, con sensaciones desagradables. Y en cambio he aterrizado en el Berghain, en la Catedral del Tecno, como si fuese una catedral, como si fuese un lugar de retiro espiritual. Me he sentido a gusto allí con la música, solo, entrar, estar 2 horas bailando e irme a casa a cenar, sin drogas, sin alcohol, disfrutando de algo que me parecía mágico, que es un lugar donde el respeto está presente, donde si tú respetas, eres respetado, donde si tú no juzgas, tú no eres juzgado. Evidentemente tú estás juzgando, tú estás jugándote a ti primero. En plan, ¿qué mundo es este, no? ¿Qué está haciendo aquí esta gente así? Y al mismo tiempo estás feliz, porque no hay violencia, no hay guerra. La gente quizás ha victimizado ese lugar o lo ha colocado en un lugar como de vicio, de lujuria, de mal. Pero no, es un lugar de libertad, es un lugar donde tú puedes estar allí a tu bola, con la música muy alta, intentando evadirte del mundo durante unos segundos. Hay quienes le llaman felicidad, hay quienes le llaman abstracción, hay quienes que se van a la sauna o a un baño, a un turco, o se van a la luna, hacer un viaje. Hay gente que se va a las Canarias, le parece estupendo. Y yo, por ejemplo, estoy feliz allí. No soy una persona que me podría pasar allí el fin de semana, pero he encontrado algo de refugio y me ha hecho reflexionar sobre cómo la sociedad necesita estos lugares, cómo los necesitó ya al principio del siglo XX y cómo en el exterior está la turbulencia del mundo, de la Navidad y de la separación y del conflicto, y allí dentro, en cambio, está la paz. He intentado que Wunderkammer sea esta habitación de maravillas, donde todos los que estamos allí, los diferentes, los raros, los que llegan de fuera, los que están perdidos, están juntos y convivimos. ¿Allí convivimos también? ¿O allí también hay conflictos? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo con Wunderkammer.
Bueno, han dicho de ti que eres the next big thing in dance. Han dicho que eres un Spanish shooting star. Y en un podcast te oía decir, yo una estrella, ¿yo qué estrella? Yo soy un coreógrafo que se está buscando. Pues enhorabuena porque te han encontrado, te están encontrando mucho y estás te ha encontrado también. Así que, ole tú. Y ahora si tenéis preguntas. Nicht alle gleichzeitig. Le han dicho Si no hay un español. El público alemán aplaude mucho, pero pregunta poco. ¿Sí? ¿También puedo hacerlo sin micrófono? No, porque no. Hola, ¿se escucha? Sí. Soy Elina Ulloa, soy chilena y también coreógrafa y bailarina, pero de hobby. O sea, tenemos que decir alguna historia. Yo estoy aquí solamente para agradecerte, no quiero hacerte ninguna pregunta. Tu historia llegó a mí a darme las fuerzas y las ganas de seguir con esto de la coreografía, porque como te digo, estamos exactamente en lo mismo. No tengo grandes estudios con la danza, al contrario, fue siempre mi hobby. Y en el último tiempo he estado intentando seguir con mi Tanzstück, con mi pieza de baile, como lo decimos nosotros. Y yo creo que al conocerte fue un gran valor para mí y una gran energía para poder decir, sí, puedo seguir sin tener ese peso de que no tengo ese gran estudio o experiencia o bla, 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 como lo queramos llamar. Así que solamente gracias. Gracias por estar aquí, por dar esta charla. Gracias a ti. Sie haben vorhin gesprochen von Ihren Reisen durch die Welt. Sie haben Moskau erwähnt, China erwähnt. Da gehen Sie mit Angst und mit Spannung durch die Straßen. Angst in China, Spannung. Können Sie etwas mehr dazu sagen? Moskau und China. Cuando fuimos por China, creo que está mezclando lo de China y Rusia, pero ha dicho que cuando ibas por China, por las calles, ibas con miedo, con tensión, que te tenía. Porque lo desconocido es una cosa que me apasiona y al mismo tiempo me da miedo, ¿no? Y afortunadamente en China, en Taiwán, en Corea, en Moscú, me he sentido en lugares desconocidos y nuevos para mí, por el lenguaje, por la grafía, por el movimiento de la gente. Y esto para mí ha supuesto acercarme a lo desconocido, descubrirlo y abrazarlo. Y lo guardo siempre con mucho cariño, ¿no? Siempre digo que los mejores viajes que he tenido han sido a lugares donde yo realmente me he sentido un extranjero y alguien que no conoce o no reconoce lo que sucede, ¿no? Estar de repente en una fiesta en Beijing, rodeada de mucha gente, con rituales que se hacen, con maneras de comportarse que no estoy acostumbrado a hacer, hace que sienta que el mundo es un lugar maravilloso y complejo. Y cuando veo lo diferente, me emociono. Y me acuerdo perfectamente de estas noches en Moscú y estaba trabajando en un festival en el año 2017, 2016. Y recuerdo que no me gustaba que me recogieran los taxis y que me llevaran al hotel como suelen hacer en los festivales con las estrellas, con los artistas. Pero de repente yo allí descubrí que me gusta, que es uno de los pequeños placeres que me quedan, que es perderme. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches. Y ahora creo que saliendo por ahí hay un vinito. Gracias, Muchas gracias.